nuestros compañeros de la Limed. Hoy estará con nosotros el presidente de la Limed, Adrián Ramírez, para hablarnos, pues sí, de este asunto que tiene que ver con la historia real de los 43 que está demandando la sociedad mexicana y de manera muy puntual, muy particular, los padres y madres de estos estudiantes desaparecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y recordar, nos dice la Alimed, la oligarquía X, Peña Nieto y la tremenda corte están contra el pueblo en esta materia y en otras tantas, pero bueno, el tema hoy es precisamente los 43 y los obstáculos para que se sepa la verdad que estas oligarquías, que estas élites siguen poniendo en las propias investigaciones. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días también, Sósimo y José. Pues nos da gusto estar hoy compartiendo con ustedes este tema. Me permito dejar ahí la presencia de Antonio Barragán Carrasco, que les invitamos a seguir reforzando esta campaña, porque lamentablemente, a pesar de que todo indica que él es inocente de los delitos que le imputan, pues sigue todavía en prisión a pesar de los esfuerzos que se han dado para que él sea liberado y que lamentablemente hoy el indulto es la única oportunidad. También dejó su fotografía porque él como sobreviviente, junto con Gilberto Aguirre Baena y Orlando Ávila Mesino, son parte de estas secuelas del viejo régimen, que son presos políticos de esa organización campesina de la Sierra del Sur. En esa organización campesina está la huella de Lucio Cabañas Barrientos y de otros integrantes de las normales rurales que a lo largo y ancho del país, en lugar de irse a trabajar como maestros en las ciudades, el modelo de educación les llevaba a regresar a sus comunidades para tratar de brindar mejores condiciones a la población y contribuir al proceso de desarrollo y toma de conciencia de la población. Es así como esta oligarquía, que hoy su cabeza visible es el señor X, durante todo el periodo neoliberal fueron generando un proceso de desgaste de las luchas del magisterio democrático para deslegitimarlas, llevar a la asfixia al sistema educativo, porque el Estado mexicano, y no solamente digo el gobierno, sino que el Estado mexicano lo que hacía con el magisterio era retenerle salarios, no pagar sus salarios justos, el no dar los servicios para las escuelas a lo ancho y largo del país. Había escuelas multigrado, había una situación de desmantelamiento y deterioro, con una apariencia de brindar esta enciclomedia y los servicios tecnológicos, donde se hicieron grandes negocios para comprar equipo que en la mayoría de las comunidades incluso no podía ser utilizado porque no había internet o simplemente porque tampoco había luz. Este modelo que llevó al sistema educativo fundamentalmente a dos cosas, a hacer que la educación no fuera un derecho, sino un privilegio y por lo tanto una mercancía. Entonces generó una gran cantidad de escuelas porque, si bien es cierto, el artículo cuarto de la Constitución establece que toda la educación que imparte el Estado será gratuita, pues dicen sí, lo que vamos a hacer es que en lugar de dar la educación para el 100% de la población que lo demanda, lo vamos a dar solo para el 10%. Y entonces se imponen un sistema donde criminalizan y denigran y denostan a los estudiantes a través de un sistema de exámenes de calificación para decirles, pues no pasaste el examen, entonces eres un burro, eres un flojo y entonces no tienes por qué seguir adelante. Sin embargo, lo burro y lo flojo a la gente se les quitaba cuando entraban a una escuela particular para estudiar, porque el documento que permite a un alumno seguir en su proceso de escala en el sistema educativo es la boleta de calificaciones y el certificado del grado en que precedente. Y aunque ellos tenían calificaciones que les permitían de aprobatorio seguir, pues este modelo lo que hizo fue restringir la educación.
Pero no era lo más grave lo que querían hacer del servicio una mercancía, sino lo que querían es despojar del contenido de solidaridad, de fraternidad humana, del componente de contribuir al desarrollo del pueblo de México, más allá del apoyo a la libre empresa y convertirse en obreros sumisos o empleados dóciles al modelo hegemónico, y qué fue lo que hizo el proceso de desmantelamiento. Estas políticas de ajuste estructural se implementaron en la mayor parte del mundo y en México no fue la excepción. Y aquí tuvieron como un gran aliado a un grupo que el señor X, junto con Televisa, TV Azteca y esa oligarquía, le dieron en llamar Mexicanos Primero. Y este Mexicanos Primero se encargó fundamentalmente de estar atacando de forma sistemática al modelo educativo y sobre todo al magisterio democrático. Ustedes recuerdan, hace unos meses salió el señor X en esos reportajes crestomáticos en los que se le escucha hablar con los empresarios de lo que se tiene que hacer en contra del magisterio, tratarlos como delincuentes, llevarlos a centros de máxima seguridad. Incluso eso llevó a la gran movilización del magisterio y el pueblo que derivó en la APO, allá en ese gran movimiento que enfrentó a esta política de ajuste estructural que nunca pudo implementarse, a pesar de que hubo despidos masivos, represión, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento del magisterio disidente, no lograron llegar a ese tipo de situaciones. Recordemos que el penal de Nayarit se estrenó con 181 integrantes del magisterio y de la APO que fueron llevados, secuestrados, torturados hasta Nayarit en esa represión. Es decir, hay un genocidio eh, equiparado, sistemático, en contra del magisterio democrático y las normales rurales. Y es por eso que ahí hablamos de que Ayotzinapa fue el Estado, y insisto, fue el Estado, no fue el gobierno solamente, o como ahora se quiere solamente focalizar sobre los militares diciendo que fue el ejército. No es así. Y hay que tomar en cuenta que Peña Nieto es producto de este grupo que hacen una democracia de marketing donde inducen al pueblo a votar por personas que son a modo. Y vimos cómo en septiembre del año 2014, cuando los estudiantes habían sido desaparecidos, por ahí un día como hoy, 29 de septiembre, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice en Querétaro que el caso de Ayotzinapa no compete al gobierno federal, que es un asunto que compete al gobierno del estado y al municipio de Iguala. A pesar de que se habían utilizado armas de fuego de uso exclusivo del ejército, que se estaba vinculando a grupos delincuenciales, esta situación, el gobierno de México la soslaya, la deja de lado, y los primeros datos de la investigación quedan ahí como reservados al ámbito del fuero común solamente. Este es el primer elemento. El segundo elemento que vincula a Enrique Peña Nieto es que en ese momento el Estado mexicano tiene una coordinación de seguridad en la que está encabezada primero por él, por el secretario de gobierno, o el secretario de gobernación, y todos los mandos de las policías y corporaciones que participan en lo que era el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces les resulta responsabilidad primero por omisión, pero como ahora lo estamos descubriendo con estos nuevos hallazgos, no solamente es por omisión, sino por encubrimiento, e incluso muy probablemente porque también formó parte de la toma de decisiones en ese sentido. El primer elemento entonces apunta hacia la oligarquía, este señor X que va generando una serie de organizaciones, en aquel tiempo Mexicanos Primero, luego este grupo de Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, y vemos cómo ahí en todos esos casos está la mano de las organizaciones internacionales que en diferentes países
sirven para financiar a grupos que operan políticamente para desestabilizar procesos democráticos. De la misma manera, hemos visto la mano del Fondo Monetario Internacional y sus recetas de intención y cómo se imponía en nuestro país, cómo este grupo sacaba grandes beneficios de los centros educativos porque con ellos se financiaban investigaciones para mejorar sus sistemas productivos y para sacar grandes ganancias traficando y triangulando dineros e informaciones. De la misma manera, este periodo generó un número de organizaciones nuevas, ya no de las organizaciones no gubernamentales, sino que ahora las llamadas organizaciones de la sociedad civil que sirvieron también para satanizar y perseguir a los estudiantes de las normales rurales y vemos cómo esta situación vino a desarticular no solo desde Ayotzinapa, sino desde mucho antes, cómo el proceso de normalismo rural del cardenismo se vino desdibujando hasta prácticamente quedar casi a nivel de extinción. Los estudiantes, para concluir este primer bloque y por si tienen algunos comentarios y preguntas, en este primer bloque quiero terminar diciendo que a las normales rurales se les quitó el presupuesto, ya no se les daba para el dormitorio, ya no se les daba para alimentos, ya no se les daba para los procesos productivos y también se disminuía las matrículas y a los egresados de las normales rurales ya no se les daba la contratación y el empleo directo una vez terminado su trabajo. Entonces, eso era el mecanismo de aniquilamiento. Mientras a todas las escuelas policiales y del ejército les daban becas, les daban alimentos, les daban laboratorios, todo lo que necesitaban y al salir les garantizaban el empleo, no así para todo el proceso del normalismo rural. Entonces, los muchachos con un alto nivel de conciencia, dadas por las condiciones materiales de existencia en las que ellos viven, pero además por ese proceso formativo que tiene el componente educativo de las normales rurales, les llevaba a movilizarse, bueno, pues para tomar vehículos, hacer boteos e incluso llegar a acuerdos con empresas para que les abastecieran de alimentos para sus escuelas también de internado. Y entonces eso les generaba conflictos a estos grupos del poder hegemónico. Y entonces para eso los medios de comunicación aliados de la oligarquía o parte de la oligarquía lo que hacían era denostar a los estudiantes para que fueran criminalizados y atacados, así tratándolos como los ayotzinapos, como jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban, ni mucho menos, así como hicieron con el resto del magisterio democrático. Todo este caldo de cultivo se favoreció para que el Estado, el narcoestado policíaco y militar de ese entonces pudiera actuar sobre los estudiantes de las normales rurales. Y ahí pasaríamos al siguiente bloque que quiero comentar sobre la responsabilidad de este narcoestado en la desaparición de los normalistas rurales. Pues ese es el primer punto, Sósimo José. Interesante, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Esta concatenación que haces y esta relación precisamente de fenómenos recientes que pues culminan con todo esto de la desaparición de los 43 y la descomposición política del el partido en el poder, precisamente, y ahora la reaparición de Peña Nieto como uno de los principales personajes involucrados y del cual piden actualmente los padres y las madres de los 43 que declare, o que se ha llamado a declarar él y otros tres personajes que hemos señalado esta mañana. Preguntarte, Adrián, ¿cuál es el papel que en este contexto ha jugado la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bien, antes de pasar a contestar esta pregunta que es muy importante tuya, José, quisiera concatenar un poco más para llegar también a ese papel. Eh, Nos situamos en el 2014. Hay que tomar en cuenta que estamos ante un hecho que no es solamente nacional, no es solamente México quien interviene. Aquí hemos visto cómo a lo largo de este proceso
de imposición del narcoestado, Estados Unidos fue infiltrando todas las instituciones del Estado de México, el Estado mexicano, a través de forzarle a aceptar, por ejemplo, la iniciativa Mérida, a aceptarle que los agentes de la CIA, de la DEA y de las diferentes instancias de seguridad de Estados Unidos pudiera operar en México. Incluso llegaron al extremo del escándalo que Vicente Fox autorizó para que personal en el aeropuerto de la Ciudad de México, aeropuerto de la Ciudad de México, hiciera revisiones de pasajeros que iban a Estados Unidos, es decir, una situación que fue mucho más allá. Y vimos cómo todo el ejército y todas las corporaciones policíacas fueron entrenadas y preparadas en Estados Unidos y ahí tuvieron a su superpolicía. Entonces, por un lado, el papel de Estados Unidos, que le interesaba mucho crear conflictos armados porque el lobby de la venta de armas, de las ventas de seguridad y de protección estaban muy, muy a la orden del día bajo una recesión económica que vivía Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos a esa fracción del pueblo israelí con un gobierno sionista y con empresas dedicadas al espionaje y a la industria de la guerra y de las armas, que también sacó grandes beneficios. Y aquí, por ejemplo, ahí está todo el tema de Pegasus, o sea, aparte de los demás sistemas de protección y seguridad y blindaje, está el tema de Pegasus, donde Pegasus no ha entregado ninguna información. O sea, todo el software que se contrató de Pegasus para el espionaje, no han entregado nada a colaborar con la investigación de Ayotzinapa. De la misma manera, también tenemos que fue tan estrecha la vinculación de los negocios de toda esta cúpula del narcoestado que organizó a la delincuencia para llevarnos a una situación tan extrema como este conflicto que hoy todavía no podemos salir, él les está brindando la protección para que ahí estén. Y creo que el papel, en este caso, de las Naciones Unidas y de la oficina en México debiera propiciar en el lobby internacional, ante los compromisos internacionales, pedirle que con base en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y al estar ante la desaparición forzada de personas y la tortura como un delito de lesa humanidad, no hay extradición que valga, perdón, no hay inmunidad que valga, no hay asilo que valga, no hay refugio que valga en ningún país, porque de acuerdo al derecho internacional debería propiciarse que ellos vengan. Desde aquí le hacemos un llamado a la ONU, que si bien ha hecho un papel muy importante de acompañamiento para los familiares y para buscar la verdad, también puede hacer este papel de instar a los gobiernos de otros países a que colaboren con la investigación y sobre todo que pueda venir para resolver esta situación. Tomás Herón de Lucio es uno de los elementos centrales, que no es el único, pero es de los elementos centrales, porque él sabía quién y en dónde estaban las bolsas, porque cuando quisieron sacar su verdad histórica, entonces mandaron traer las bolsas, las sembraron ahí en el basurero de Cocula, él personalmente con un grupo muy amplio también de elementos del ejército, la marina, el CISEN, etcétera, etcétera, volvieron a sembrar las evidencias para tratar de con eso cerrar el tema. Y hay otro punto central, que grabaron y filmaron la tortura que ellos ejercieron en contra de los detenidos y que aquí ahora nuestra duda es, el filmar y grabar la tortura sirvió para dar impunidad a los perpetradores para que después de un tiempo pudieran salir y se tuvieran ahí las evidencias de que sí efectivamente habían sido víctimas de tortura y por lo tanto el Poder Judicial les brindara la libertad porque no habría ninguna otra prueba que les imputara más allá de las declaraciones arrancadas bajo tortura. Esta es la parte perversa de todo eso, porque en una gran cantidad de casos como el de Antonio Barragán, pero miles de ellos hay, en los que sabemos que sistemáticamente los agentes eh, filman y graban y fotografían las sesiones de tortura o las declaraciones arrancadas de tortura, estos videos, estas fotografías, estos audios
no aparecen. Y aquí coincidentemente fueron filtrados para que eso permitiera cierto nivel de impunidad. Y mientras el Poder Judicial le niega a muchas personas el cambio de medida cautelar y les da la prisión preventiva con cambio para un brazalete en casa o para estar allá o salir en libertad, no, a la mayor parte se les niega, pero a quienes ellos se encubren y protegen, a ellos sí les dan los beneficios. Y es ahí donde es inaudito que a pesar de a hojas vistas, de que hay un hecho contundente donde se aprecia ante los ojos del pueblo a Cerón de Lucio torturando, todavía se le niegue a quien encabeza la Comisión de la Verdad que no pueda nombrar a este personaje. Y es por eso nosotros que decimos que hoy, en lugar de ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debemos de hablar de la tremenda Corte N, para no decir de justicia. Será la tremenda Corte N, así como Tomás N, así como Enrique N, tenemos una tremenda Corte N. Y ese es el papel, lamentablemente, José, porque ellos están dando impunidad y están evitando que la verdad se conozca. Han estado concediendo amparos, han estado concediendo libertades y, eh, y entonces esto ha generado una dificultad muy grande para llegar al esclarecimiento. Y por otro lado, encubren a una gran cantidad de personas, pero esto lo entendemos porque a pesar de que el gobierno federal y encabezado por el presidente de la República tengan la voluntad de llegar al esclarecimiento del paradero de los 43 y de los miles de desaparecidos en nuestro país, todavía el aparato judicial se ve reforzado al incorporar con la magistratura de Norma Piña encabezando el Poder Judicial, pues a personajes vinculados a quienes desde la Fiscalía o desde las policías participaron en la desaparición de los 43. Y hemos visto cómo han negado órdenes de aprehensión y cómo, a pesar de que hay información vasta, elementos del ejército se niegan a entregar la información con la que se cuentan. Ahora, sobre la teoría de que estos grupos delincuenciales se infiltraron y tenían nexos con los militares, el manejo que nosotros tenemos es que no se trató de los grupos delincuenciales los que tuvieron la intención de secuestrar, de asesinar a los estudiantes, como se ha demostrado en 3 casos de ellos. Los demás, los 40 vivos se los llevaron, seguimos insistiendo en que vivos los queremos a pesar de los indicios que hay que hablan de que la posibilidad es muy remota, pero seguiremos exigiendo eso. Pero tomemos en cuenta, Sósimo, José, amigos que nos están escuchando, que quien apagó el C4 no fue esos grupos delincuenciales. Quien salió en persecución de los estudiantes desde Iguala fueron tanto las corporaciones municipales, estatales, federales, el CISEN, el ejército, quienes los anduvieron siguiendo y quienes apagaron las cámaras o quienes dejaron de informar y quienes ocultaron toda la información, fue el ejército y utilizó a estos grupos delincuenciales para entregarlos a ellos simplemente para que los ejecutaran y los desaparecieron. Pero no fue este grupo que puso a trabajar a todos ellos, sino fue lo contrario. Fue este grupo de poder hegemónico que utilizó los contactos que tenía y a la gente que tenía para lograr un acto de conjunto donde participaron diferentes corporaciones policíacas municipales, pero en su mayoría de los que ellos están ahí participando fueron personal que antes estuvo también en el ejército, en el 27 Batallón, y que ya también participaba en otro tipo de situaciones. No es solamente el tema del grupo delincuencial o un grupo de confundirlos
o quererles dar un escarmiento. No, es parte de una política sistemática, deliberada del Estado mexicano en su momento, operada por elementos de las instituciones del gobierno, tanto municipal, estatal y federal, con la anuencia de instituciones internacionales que se benefician y de empresas que se benefician del lobby de la guerra y que querían terminar de una vez por todas con el movimiento democrático magisterial independiente y sobre todo contra las normales rurales. Este es el gran problema, porque ahí vemos cómo todos los funcionarios, desde Enrique Peña Nieto hasta los operativos, fueron recibiendo las órdenes y actuando de conjunto como una situación de Estado y lamentablemente todavía falta mucho por hacer, pero aquí hacemos el reconocimiento a los padres de Ayotzinapa, a las organizaciones que acompañan, porque como se ve ahorita ahí al procurador, no se cansan y no se dejarán de seguir luchando hasta que se logre llegar a la verdadera historia, como ya se conoce una gran parte, pero sobre todo ahora lo que hace falta es poder tener la certeza de dónde se encuentran ellos y seguir luchando. Lo único que le podemos reprochar al presidente de la República en este sentido es que él no reconozca, por ejemplo, en la reunión que tuvo con los padres, que dijera, tomo sus demandas y voy a buscar que puntualmente se esclarezca esto y si hay funcionarios que no han actuado, lo haga y no que dé una idea como de que pueda tener la percepción de que hay un encubrimiento. Es decir, si las instituciones públicas y de las Fuerzas Armadas tienen que sanearse y tienen que resolverse y tiene que actuarse, entonces es lo que hay que hacer en ese sentido. También hacerle el llamado para que se ponga más atención y cuidado sobre la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación, pues lo que le pedimos es que realmente se convierta en un instrumento garante del poder público y elimine el clasismo, el racismo y el sexismo con el que actúa y que podamos por ello llegar a mejores condiciones, pero sobre todo también a que se les escuche, a que se les atienda y que se les siga apoyando a los padres y a las manifestaciones que se generan a lo largo y ancho del país. A las organizaciones internacionales, pues les pedimos también la colaboración para que le pidan, sobre todo al gobierno de Israel, que no brinde impunidad a quienes tienen que acá venir a decir lo que saben y también el derecho a que se defiendan, pero que no utilicen mecanismos de impunidad porque estamos ante delitos contra la humanidad que no son admisibles, que no tienen fuero, que no tienen la manera tampoco de servir, de beneficiarse del refugio y que estamos ante delitos imprescriptibles que vulneran a la sociedad en su conjunto. También un reconocimiento pues a todas las personas que acompañan este proceso, nuestro abrazo fuerte y seguimos luchando e invitando a que luchemos contra la impunidad y porque el pueblo sea garante de sus derechos. Gracias, Osimo, gracias, José, y gracias a todos los amigos de Adrián, Confederal. antes de concluir rápidamente, sé que ya se nos acaba el tiempo. Una opinión rápida, después de todo lo que nos has presentado, prácticamente se acredita un crimen de Estado, no solamente una institución participando como tal, sino todo un conglomerado de actores del sistema político mexicano, del Estado mexicano, y que por lo que hemos podido observar, esta coordinación entre distintas instancias, distintas instituciones, no pudo haber estado ajena de una cadena de mando muy clara. ¿Consideras que se debe citar a Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Francisco Vidal, a Salvador Cienfuegos por estos hechos? Sí, nosotros en el primer informe que presentamos sobre Ayotzinapa en el 2015 ya lo mencionábamos.
Hablamos de la cadena de mando de responsabilidad y por lo tanto ya desde ese entonces apuntábamos sobre la responsabilidad de Peña Nieto al principio por omisión, es decir, él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como quien encabeza el gabinete de seguridad y era el que debió haber dicho de inmediato, entreguen toda la información. El ejército y el gobierno federal entran al caso a partir del día 5 y si ustedes revisan la averiguación previa que hay del caso Ayotzinapa, que fue público, testada pero fue pública, ahí ustedes ven cómo las primeras detenciones que se realizaron de Ayotzinapa fueron llevadas por elementos de la Marina y por elementos de la Policía Federal, donde se da clara cuenta de que esas 4 personas que fueron detenidas en lugares distintos ese mismo día y por corporaciones diferentes, todas ellas fueron víctimas de tortura. Y por lo tanto, ellos tenían la responsabilidad. También hay que tomar en cuenta que Enrique Peña Nieto y su gabinete utilizaron el caso Ayotzinapa para generar el Plan Guerrero, que buscaba despojar de los recursos de esa zona para impulsar estos polos de desarrollo que beneficiaban a las empresas y que propiciaba la militarización del país. Sí es cierto que hay un incremento de la participación del ejército en tareas diversas en nuestro país, pero también lo que podemos ver es que la capacidad de fuego del ejército por el momento está contenida. Es decir, no tenemos masacres, no tenemos ejecuciones extrajudiciales dadas por el ejército, sin embargo, la guerra continúa, apenas se ha logrado revertir un poco la tendencia, no sigue al alza, pero a pesar de que no se ha logrado, no ha incrementado, las disminuciones no han sido tan importantes y por lo tanto, de acuerdo a las normas del Servicio Público Federal y de las diferentes instituciones, ellos tenían en principio responsabilidad por omisión, hoy tienen responsabilidad por comisión y sobre todo insistirle al Poder Judicial, insistirle a la Fiscalía General de la República, que no son solamente delitos cometidos por servidores públicos, sino deben ser tipificados con esa ley federal contra la delincuencia organizada. Esa ley que se erigió en contra del pueblo hoy debe ser usada para que no haya impunidad en contra de estos actores y que también se investigue y sancione la responsabilidad que tuvieron en el encubrimiento por parte de esos actores públicos y privados que apoyaron a que se generaran las condiciones para la represión en contra de los estudiantes del normalismo rural, del magisterio democrático y sobre todo tratar de imponer un modelo que despojaba de lo fundamental y para imponer un modelo de competitividad y productividad y que toda la ciencia y la educación se dirigieran a beneficiar a las grandes empresas, entre ellas a esta oligarquía que hoy como cabeza visible está este señor X.